evidencia 3, que es Mycobacterium tuberculosis. Somos el equipo 3. Bueno, este trabajo vamos a hablar sobre un tema que es de mucha importancia para toda la población y es sobre la tuberculosis. Esta enfermedad va a causar muchas muertes a lo largo de estas últimas décadas. Ir por el flujo de una persona hacia otra persona, ya que se va a propagar dicha bacteria cuando la persona va a toser o hablar. Además, tiene un tratamiento oportuno y si se atiende rápidamente. Vamos a hablar sobre la detención precoz de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que va a ser causada por Mycobacterium tuberculosis. Así es el nombre. Es un bacilo que va a ser comúnmente afectado y va a afectar el sistema respiratorio y va a atacar a otros órganos. Existe una anaerobia estricta. Factores de patogenicidad. La tuberculosis carece de endoxinas y oxitocina. No posee factores de virulencia clásicos y los factores de patogenicidad se pueden asociar a su capacidad de multiplicación dentro de los macrófagos. Puede resistir las condiciones que allí se encuentran. Las principales determinantes de patogenicidad son los siguientes. Como pueden ver, en este cuadro tenemos 3 determinantes y su principal mecanismo de acción. El primer determinante que tenemos es el factor cuerda y su principal mecanismo de acción es un estimulante de la respuesta inflamatoria. Debido a este factor, las microbacterias en cultivo se pueden agrupar formando conglomerados que asemejan a una cuerda. El segundo determinante tenemos lipoarabinomanano y su principal mecanismo de acción se une a los receptores de manosa de los micrófagos y promueve la penetración dentro de los mismos. Estimula la liberación de IR8, que esto induce la quimióstasis de granulocitos, puede contribuir al daño del tejido e inhibe a la activación de los macrófagos por su precisión de la proliferación de los linfocitos T. En el tercer determinante tenemos sulfátidos y su principal mecanismo de acción es inhibe la fusión entre los lisosomas secundarios y los fagosomas y permiten la supervivencia del bacilo dentro de los macrófagos. Puede promover la liberación de TNFA, esto induce al daño celular y puede provocar ciertos signos en el enfermo. Infección de tuberculosis latente. Se puede definir como un estado de respuesta inmunitaria persistente, debido a que la respuesta inmune puede ser capaz de contener el crecimiento del bacilo, pero no puede eliminarlo. De manera que la bacteria persiste en el organismo, manteniendo una baja o nula actividad replicativa. Esto puede carecer de manifestaciones clínicas de tuberculosis, pero puede correr el riesgo de presentar tuberculosis. Se calcula que las personas con tuberculosis latente comprobada tienen un riesgo de reactivación del 5 al 10% de adquirir a lo largo de la vida. La mayoría de enfermos contrae la enfermedad de tuberculosis en los primeros 5 años tras la infección inicial y el riesgo de enfermarse de tuberculosis. Esto depende de varios factores, entre ellos el más importante, el estadio inmunitario del huésped. Un dato muy importante que se debe considerar es que las personas con tuberculosis latente no son contagiosas, es decir, no pueden pasar la infección a otra persona. Enfermedad de tuberculosis. Es la patología que se desencadena cuando el bacilo de la TB comienza a dañarse en el sistema inmunológico y comienza a replicarse mediante varias etapas o fases. Una de las fases es la fase activa. Se caracteriza por la replicación del bacilo que estimula la inmunidad, micrófonos y inmunidad mediana por las células. Una fase de latencia, periodo donde disminuye la maquinaria metabólica celular, pero que no se detecta la presencia del bacilo y finaliza con una fase de reactivación. El estado que establece el 10% de los individuos inmunológicamente suprimidos. Tales etapas conllevan a la presentación clínica de la enfermedad. Un grupo de personas con la tuberculosis latente considerado de alto riesgo para contagiar la enfermedad de la tuberculosis son personas expuestas a tuberculosis, como lo que son indigentes, drogadictos, personas con VIH, residentes o empleados de prisiones, asilos, refugios y hospitales, pacientes con silicosis, diabetes, mellitus, falla renal crónica o hemodiálisis, pacientes con trasplante de órgano, los pacientes bajo terapia
con inmunosupresores crónicos y aquellos con cáncer tienen mayor probabilidad de infección debido a las condiciones de su sistema inmunológico. Con las personas de enfermedad de tuberculosis son consideradas contagiosas y pueden propagar las bacterias de la tuberculosis en otras personas. Las personas que son más propensas a contagiarse de lo que es la tuberculosis es debido a su sistema inmunológico que está débil. Como ya lo presentan, una de las primeras personas que son más propensas a contraer lo que es la tuberculosis son las personas que tienen el VIH, debido a que su sistema inmunológico ya está debilitado por dicha enfermedad, como lo que también es el cáncer. En cuestión de las personas indigentes, que viven en la calle, pues también son propensas debido a las condiciones en las que ellos se encuentran. Epidemiología. La tuberculosis está presente en el mundo entero. Es una de las 10 principales causas de muerte. En el 2016, el 10.4 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y el 1.7 murieron. Según la OMS, estima que un 25% de población en el mundo padece de tuberculosis latente, o sea, que la padecen, lo que es la tuberculosis, pero no infectan. En México, según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el primer semestre del 2018 se reportaron 7.315 casos nuevos de tuberculosis respiratoria y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades reporta 18.926 en 2010. 18.984 en 2011 y 19.897 en 2012, 19.703 en el 2013, 20.126 en el 2014, 20.561 en el 2015 y 23.184 en el 2016. Respectivamente, México avanza lentamente para implementar estrategias y lograr acabar para el 2030 con la epidemia de tuberculosis, que es una de las metas de la OMS adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud del 2014. Bueno, en la diapositiva que acaba de pasar, como pueden verlo, va incrementando lentamente lo que es la enfermedad de la tuberculosis, inclusive aquí en México. Entonces la OMS se pone como meta, o sea, la Organización Mundial de la Salud, como meta terminar con esta epidemia a partir del 2000. La patología. Es un principio, el bacilio M, tuberculosis, causa una infección primaria que no suele producir una enfermedad aguda. La mayoría de las infecciones primarias no producen síntomas y al finalizar la fase aguda inicia una fase con signos y síntomas convirtiéndose en una enfermedad activa y se da de la siguiente manera. Después de la exposición, el bacilio atraviesa las defensas respiratorias altas y se deposita en las regiones profundas de los pulmones. Es por eso que a veces la tuberculosis, muchos de nosotros no sabemos que la tenemos hasta después que los síntomas salen ya a luz. Diagnóstico por el laboratorio. Hay 2 tipos de exámenes para detectar tuberculosis, avalados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que como profesionales de la salud podemos conocer, manejar y saber elegir cuándo se recomendará cada uno de ellos, tomando en cuenta siempre el motivo por el cual la persona se está realizando la prueba, la disponibilidad y el costo de la misma. Por lo general, no se recomienda que una persona se realice ambos exámenes. El primer examen diagnóstico es para TBL, pulmonar y extrapulmonar. Exámenes de sangre también se llaman pruebas de liberación de interferón gamma, y el segundo examen diagnóstico para ETB, pulmonar y extrapulmonar, PCR, se basa en la identificación de tuberculosis por aplicación de estas específicas de ácidos nucleicos en fluidos biológicos. El método para el diagnóstico de ETB es el polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción RFLP, que utiliza blancos específicos, como la secuencia de inserción 1SC6110. Esta técnica es considerada el estándar de oro. Es un método que puede detectar e identificar la presencia de tan solo un bacilo en una muestra, lo que representa una significativa ventaja de sensibilidad. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Las bacterias de la tuberculosis se transmiten de una persona a otra. A estas bacterias se liberan en el aire cuando una persona con enfermedad de tuberculosis de los pulmones o de la garganta tose, estornuda o habla, también canta. Las personas que se encuentran cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse. La tuberculosis no se puede transmitir de la siguiente manera: darse la mano a alguien, compartir alimentos o bebidas, tocar la ropa de cama o los inodoros, compartir el cepillo de dientes. Factores de riesgo de la tuberculosis. Algunos presentan enfermedades de tuberculosis poco después
contraen la enfermedad en su sistema inmunológico. Puede combatir a la bacteria de la tuberculosis. Otras personas se pueden enfermar años después, cuando su sistema inmune se debilita por otra razón. En general, aproximadamente el 5 al 10% de las personas infectadas que no reciben tratamiento para las infecciones de tuberculosis latente presentan la enfermedad en algún momento. Prevención de la tuberculosis. Muchas personas que tienen infección de tuberculosis latente nunca presentan la enfermedad de tuberculosis, pero algunas personas que tienen infección de tuberculosis latente tienen más probabilidades que otras de tener enfermedades de tuberculosis. Personas con infección por el VIH, personas que se infectaron con las bacterias de la tuberculosis en los últimos 2 años, bebés y niños pequeños, personas que tienen otras enfermedades que debilitan el sistema inmunitario y personas que en el pasado no recibieron un tratamiento adecuado para la tuberculosis. Gracias por ver. Aquí ya terminó lo que es nuestra presentación. No sé si mi compañero Emiliano me puede apoyar con llevarme directo a donde está la página de los hipervínculos, la diapositiva. Bueno, miren, aquí lo ideal es que esta página tenía lo que era la parte de los hipervínculos. Se supone que al momento que tú presionas la tecla control de tu teclado y diriges el cursor hacia, pues como está aquí, título vaya, se supone que te debe de llevar directamente a la diapositiva. No sé si le puedas dar clic, por favor, Emiliano. Bueno, como ustedes puedan darse cuenta, aquí podemos estarnos desplazando mediante los hipervínculos a las otras diapositivas y es mucho más sencillo que estar luego darle hacia abajo para irte a otra diapositiva y pues es vaya, te ahorra más trabajo. Otro también de las rúbricas, de otros puntos que nos pedía la rúbrica era que nosotros hacíamos la creación de un terreno a observar. Al momento que hicimos nuestra presentación con nuestros datos de la tuberculosis, pues pusimos también tablas. Igual también nos pedían lo que eran mapas conceptuales, igual también los pusimos, que venían más o menos como en la diapositiva. No sé si puedas darte un tour por todas las diapositivas para que se puedan ver con exactitud. Dale. Ajá. Igual aquí también hicimos lo que son animaciones en la cual, como ustedes pueden ver, las letras de los subtítulos aparecen pues un poco chistoso porque empiezan a aparecer así como de la nada. así exactamente. Es un tipo de animación que nos provee lo que es el programa de PowerPoint. Esta es la tabla que les comentaba. Esa tabla nosotros la creamos mediante los datos sobre la tuberculosis. Igual también implementamos lo que son imágenes y las adaptamos de acuerdo a las diapositivas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ustedes se van a preguntar qué es ese botón verde que está ahí, ese cuadrito verde. Bueno, ese nos lleva directamente a la página de los hipervínculos. Aquí está también una imagen de un mapa conceptual. Aquí está una diapositiva, imagen. Sigue dando, por favor. Aquí está el mapa conceptual del cual nosotros le hablábamos. Es el mapa que hicimos de acuerdo a la información sobre la tuberculosis. Siguiente, por favor. Aquí, además ya son puras diapositivas con las imágenes. Aquí nosotros hicimos una gráfica en lo que es el programa Excel y le importamos. Hicimos los datos estadísticos desde el 2000 hasta el 2020. Es donde empezamos a poner los datos sobre las personas con tuberculosis y aparte son personas que tienen tuberculosis y VIH. Personas que viven solamente con VIH, después pusimos personas que viven con VIH y tuberculosis y personas que ya tienen el SIDA. Porque muchos se confunden con el VIH y SIDA. VIH es virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es diferente. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí ya termina la presentación. Yo creo que la finalidad de este trabajo era más que nada que nosotros supiéramos manejar las herramientas de PowerPoint. Aquí se demostró que sí podemos manejarlas correctamente.